¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer video en nuestra sesión de interaccionismo simbólico. En esta ocasión quiero hablarles un poquito acerca de este texto, Symbolic Interaction and Cultural Studies, de Baker y McCall. Si bien es cierto ustedes no tienen el texto como tal, creo que es un puente fuerte para poder comprender un poco esta posición. En el primer capítulo, el cual justifica un poco todo el libro, los autores McCall y Baker van hablando un poco acerca de la idea de interacción simbólica, qué es, de qué se trata, cómo se constituye, etcétera, y dan fundamentos vitales para poder comprender luego el anclaje con, por ejemplo, los procesos etnográficos. Por ejemplo, en la página 1, ¿no? Argumentan un poco, en la página 1 del capítulo 1, argumentan un poco que todo el texto es una colección de ponencias, de escritos, papers en inglés, que se presentaron en 1988 para la Sociedad de Estudios sobre el Interaccionismo Simbólico en los Estados Unidos. Y luego en la página 2, una de las tesis centrales es esa de que el proceso que sigue el interaccionismo simbólico, el proceso de investigación, es inductivo. Es un proceso inductivo que tiene que ver con el mundo empírico. Esas dos palabras, estas dos categorías son vitales. Inductivo y empírico. Piensen un poco acerca de lo inductivo. ¿A qué se refiere? ¿Qué implica? Ténganlo en mente porque esa es una de las tareitas de este texto. ¿Qué implicaría un proceso inductivo? Lo hemos tocado ya en otros momentos del seminario, en la sesión 2, me parece que con Rosario lo tocamos. Y bueno, esta aproximación al mundo empírico. Más adelante, en la página 3, 2, 3, menciona que hace alusión al mundo natural de la experiencia cotidiana. Al mundo natural de la experiencia cotidiana. Hagan anclajes un poco con lo que vimos en los otros videos y en los otros textos, en el de Bloomer, por ejemplo. Decíamos que era un enfoque naturalista, en el sentido de que se aproxima a la realidad tal cual, a la vida cotidiana, a la experiencia de todos los días, ¿no? Esta categoría, la de vida cotidiana, en varias ocasiones les hemos pedido que la consideren y tendrían que leer un poco a Agnes Heller con la categoría de vida cotidiana, porque precisamente tiene que ver con sujetos concretos en mundos concretos, ¿no? Que se constituyen en la vida cotidiana. Y ojo, mientras Heller llama sujetos concretos, ¿no? McCall y Becker le llaman un poco sujetos en escalas micro. Ahorita toco ese punto más adelante. Bueno, más adelante las páginas 3 y 4 nos mencionan que la tradición sociológica, esta del interaccionismo simbólico, puede documentar su linaje a los pragmatistas de principios de siglo, ¿no? Principios del siglo XIX, por supuesto. Básicamente a Dewey y a Mead, como ya lo habíamos tocado desde el texto anterior. Y luego un poco la Escuela de Chicago. Pero recuerden, esta tradición del pragmatismo surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX y se extiende después en Europa. Los representantes más destacados de esta corriente son Peirce, filosóficamente hablando, pero sociológicamente hablando son Dewey y James, ¿no? Y la postura fundamental es precisamente que se comprenden los significados de los conceptos a través de la interacción, ¿no? De este proceso de interacción. Los conceptos pueden significar algo a partir del efecto práctico que estos tienen con respecto de los sujetos, de los actores, y no per se, como tradicionalmente se ha comprendido, ¿no? Ese es otro punto. ¿Cuáles son los postulados fuertes, pues? ¿Cuáles son las ideas centrales del pragmatismo? ¿A qué se refiere? Y cómo el pragmatismo nutre un poco a esta idea de interacción simbólica, ¿va? Aquí lo señalo para que no se nos olvide. Y por supuesto hace el anclaje con Mead y luego con la Escuela de Chicago, como lo habíamos mencionado antes. Y uno de los puntos más importantes de este texto es el que se logra desarrollar a partir de la página 4, en donde menciona que, bueno, el objeto principal del interaccionismo simbólico es un poco dar cuenta del sentido y del significado, ¿no? Cómo se construye. Y argumenta que son construcciones sociales, no son construcciones individuales, ¿no? Luego entonces no es tanto psicológico, sino más bien un asunto que se construye con los otros, en interacción. Y
una de las tesis fundamentales es que esto se logra realizar a una escala micro, en el mundo empírico micro. ¿Qué podemos entender por micro? Es esto que ocurre cara a cara, donde está el otro sujeto, en contraposición con lo macro, que es más estructural. No se niega la existencia de esto último, pero esto se concreta en la cotidianidad de los actores, ¿no? Es ahí en donde podemos significar y resignificar los objetos, ¿no? Para los cuales nosotros, bajo los cuales nosotros accionamos, es decir, nos movemos, escogemos opciones de acción, ¿no? Y bueno, pues entonces atribuimos sentidos. Y yo creo que esta noción de acción colectiva y de sentido queda muy bien aclarada, acotada en este texto de Becker y McCall. Dos tareas para ello, en media hoja blanca igual, entonces expliciten a partir de estas ideas, pueden googlear a los autores si no tienen el texto, ¿qué entendemos por un proceso inductivo de investigación? ¿No? Y dos, en esa misma hojita, brevemente, que nos comenten cuáles son los principales postulados, ideas centrales del pragmatismo, sobre todo el pragmatismo de Dewey, ¿no? Para llevarlo el día viernes de nuestra sesión. Buenas noches.